Agradecemos a nuestro Padre Celestial la oportunidad de estar reunidos y que podamos como familia bendecir a nuestro Padre Celestial y también como hijos de Dios ofrecer alabanza y adoración. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y a eso hemos llegado, a adorarle, a bendecirle. Y además de eso, después de entregar alabanza y adoración, Él viene y nos bendice. Y esa bendición es a través de su Espíritu Santo por medio de los dones, ya sea de profecía, ya sea una palabra de exhortación, una palabra de consolación. Todo esto es para nuestra edificación personal. Esa edificación espiritual es personal, es individual. Y cada uno de nosotros necesitamos más de esta palabra. El día de hoy quiero darle la bienvenida a usted que ha hecho ese esfuerzo de estar en la casa del Señor y bendecir el nombre del Señor, pero también queremos darle la bienvenida a nuestros hermanos allá en transmisión con elimfm.com. Este es el discipulado pastoral, así que yo quiero darle la bienvenida a usted en el discipulado pastoral para que cada uno de ustedes reciba la palabra que el Señor ha preparado para nosotros. Aquí en el discipulado pastoral tenemos el tema. Quisiera yo que abran las escrituras, por favor. Vamos a ir al tema de este discipulado y es la visión virtual del tabernáculo. Y para esto vamos a ir allá a Éxodo capítulo 40 y verso número 1 hacia el verso 16. Hemos estado notando cómo a través de la palabra podemos nosotros discernir el tiempo en que estamos viviendo y que todo lo que anhelaba el Padre era habitar con su creación. La creación falló, la creación faltó y la creación fue destituida de esa gloria de Dios. Así que entonces levanta a un Noé para que conviva. Y en esa arca la convivencia fue pacífica. Después de haber salido del arca hubo complicaciones y ahí fue donde se deriva lo que se conoce como la multiplicación de las razas. Para ello entonces hay una complicación en la Torre de Babel y ahí también hay una derivación de lenguajes, los actuales, y saca dentro de los pueblos a Abraham y quiere tener comunión con él, y de Abraham saca también a una nación, y de esa nación es la que nosotros hemos aprendido del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y el Dios de Israel. Hemos aprendido no solamente en el Antiguo Testamento de las cosas que ahora vienen a ser para nosotros figuras, sombras y símbolos. Hay muchas personas que no se toman tiempo para el estudio del Antiguo Testamento, pero difieren cuando ya vienen al Nuevo Testamento. Entonces tenemos que conocer las cosas del Antiguo Pacto porque esas eran figuras para nosotros en el Nuevo Pacto. Y el que no tiene a Cristo Jesús no puede entender ni el Antiguo Pacto ni el Nuevo Pacto. Así que Jesucristo es el centro de todo. Vamos al capítulo 40, por favor, y damos la bienvenida a cada uno de ustedes aquí en esta transmisión para invitarles a que continúen en sintonía de elimfm.com. Aquí tenemos música y aquí tenemos también predicación. Así que hay diferentes horarios para la predicación de la palabra y damos la bienvenida a todos los radio oyentes. Vamos a ir entonces a la visión virtual del tabernáculo. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: el primer día del mes primero levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. Hay 4 veces que el Señor le pide a Moisés: de esta manera lo harás. De esta manera lo harás. ¿Cómo le dijo? De esta manera lo harás. Y la 4ª vez dijo: de esta manera lo harás.
¿Por qué 4 veces? Porque 4 es la extensión de la tierra. Son 4 los puntos cardinales. Y todo lo que el Padre quería es que Israel fuera el medio por el cual conocieran al Dios verdadero. Acuérdese que en el paganismo, ahí se derivaron toda clase de dioses, y sabemos que los dioses son ídolos, y detrás de esos dioses, ídolos, hay demonios. Así que lo que sacrifica la gente, aunque le llame como le quiera llamar, incluso pensando que es a Dios, sin embargo no tienen el discernimiento de que en realidad no es el Dios vivo y verdadero. Nosotros sabemos que adoramos al Dios vivo y verdadero porque hemos recibido a Jesucristo, porque sin Jesucristo no podemos entrar al Padre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Levante su dedo índice y declare: Jesucristo es el Señor. Una vez más, Jesucristo es el Señor. Que se escuche a las potestades: Jesucristo es el Señor. Nadie puede llamarle Jesucristo es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Tenemos a Cristo, que es el mediador para con Dios, y tenemos el Dios vivo y verdadero que quiere que nosotros seamos sus hijos. No es una relación de un adorador, sino que es una adoración de hijo. Ya entramos a otro nivel. El nivel de servidor, servimos a un Dios vivo. Adorador, adoramos a un Dios vivo. Pero Él quiere tener más comunión con nosotros, intimidad con Él, y Él nos llama hijos. Eso significa que podemos llamarle a Él Abba. Dígalo una vez más en arameo: Abba. Y que quiere decir papito, daddy, papá. Y Él nos responderá. Y le dice a una gente que está cautiva: salid de en medio de ellos, pueblo mío. Porque hay pueblo que en este momento están no solamente oprimidos, sino que retenidos por las fuerzas de las tinieblas en una religión, en una secta, en un grupo que no le deja ver al Dios verdadero y en la revelación del Padre, para que nosotros podamos salir y poder llamar a esas personas a la verdad del Evangelio. Así que le llama el primer día del primer mes a levantar el tabernáculo, que se le conoce como la tienda de reunión, pero le dice: no solamente levantarás el tabernáculo, la morada, le llaman también la tienda del encuentro, le llama la habitación de Dios, la morada de Dios, la casa de Dios. Eso significa que él lo que quería era tener convivencia. No tenía nada de particular el edificio. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a las grandes construcciones de Egipto. No solamente esas grandes pirámides, sino que también esos grandes sepulcros, mausoleos, porque hay ciudades de muertos que todavía existen hasta el día de hoy en Egipto. Y ellos estaban impresionados por todos esos edificios. Sin embargo, el edificio que el Señor levanta es un edificio hasta rústico, si quiere, sencillo para algunos, pero para aquellos que confiaban en el poder de Dios, era un edificio emblemático. Así como a Cristo, sin parecer, cuando vino, la gente no lo distinguía. Razón por la cual el Señor Jesús le tiene que preguntar a los discípulos: ¿quién cree que la gente soy? Algunos Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Pero ¿y ustedes quién creen que soy? Nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Levante su dedo índice y diga: Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso lo recibió por revelación. No es un dogma. Tiene que creer porque confiesa. No, usted sabe que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así como Noé fue un mediador para que se trasladara aquel antiguo mundo a una nueva tierra.
Y después Israel también pudiera en los 4 puntos cardinales, a los 4 extremos de la tierra, que se llevara esa verdad del Dios verdadero. Sin embargo, usted sabe todo lo que pasó con Israel. Ahora levanta la iglesia, y la iglesia tiene esa enorme bendición de ser un reflejo de lo que era el tabernáculo para Israel. Ya vimos nosotros que el tabernáculo se ubicaba en el centro del campamento. Vemos también en la palabra que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Yo por la fe creo que el Señor está con nosotros. Y por la fe le podemos decir: bienvenido Padre, bienvenido Cristo y bienvenido Espíritu Santo. Démosle una ofrenda al Señor. Así es pues entonces que este es un lugar muy importante. Se le conocía también como en el santuario, en el desierto, se le conocía como el lugar de su presencia. Verso número 3. Pondrás ahí el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Más adelante vamos a ver lo que el Señor hizo con ese velo. Y meterás la mesa y pondrás en orden lo que va sobre ella. Ya sabemos que habían varios utensilios y sabemos también que estaban los panes de la proposición. Así que meterás la mesa y pondrás en orden lo que va sobre ella. Meterás también el candelabro y colgarás encima sus lámparas. Asimismo pondrás el altar de oro para el incienso del arca del testimonio y colocarás la cortina a la entrada del tabernáculo. Veremos también los colores de la cortina, porque son simbólicos. Tienen también para nosotros una gran enseñanza los colores, los materiales y todo lo que se usaba en el tabernáculo. Y pondrás el altar del holocausto delante de la entrada de la tienda de reunión. A este altar se le llamaba el altar del sacrificio, el altar de bronce. Vamos a ver también dentro de los materiales, vamos a ver el oro, vamos a ver la plata y vamos a ver el bronce. El bronce que significaba el juicio. Y aquí está una figura del acercamiento que hemos tenido hacia Dios. No con nuestra propia sangre, sino con la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. No de un macho cabrío, no de un cordero, sino de Cristo Jesús mismo. Él derramó su sangre para que pudiéramos entrar no a este tabernáculo, sino que para poder entrar a la presencia misma de nuestro Dios. No al tabernáculo terrenal, sino al tabernáculo celestial. Levante sus manitas y diga: qué privilegio. Dígale a su mami, dígale a su cuñada, dígale a su hermano: te rayaste, te mandaste. Es que Dios nos ha consentido en esta nueva economía. Yo considero que somos los Benjamín, los últimos, pero el Señor nos dio 5 porciones. Diga conmigo por favor: ¿y qué culpa tengo? Al pueblo de Israel le tocó lo de Rubén, le cayó pesado. Claro, Rubén, usted sabe lo que hizo, pierde su primogenitura. Entonces nosotros ahora, como los últimos, el Señor Jesucristo dijo: los últimos serán los primeros. Y el Señor Jesucristo le dijo a aquella gente religiosa: ustedes se van a sorprender al ver la clase de gente que estará a la par de Abraham. Levante su mano. Nosotros. Yo sé que usted va a correr. Mucha gente dice: yo voy a ir a buscar a mi mamá y a mi papá. Allá se nos olvida. Allá ya no va a haber parentesco. Allá nosotros seremos como ángeles. Imagínense la dimensión que entremos nosotros, que lo primero que hagamos es correr a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Es lo primero, ¿verdad? Y luego también a nuestro Padre, al Espíritu Santo,
Abraham, no sé si quieren ir a visitar a Abraham. A mí me gustaría platicar con Moisés. Imagínese Elías, que nos cuente lo que él experimentó. Bueno, no creo que nos vaya a contar lo que experimentó, porque eso es recordar el pasado, ¿verdad? Entonces, no, vamos a platicar otras cosas gloriosas, porque tampoco nosotros nos vamos a recordar, porque entonces vamos a decir, y este vino, y este está aquí. Entonces mejor me voy al otro extremo. Alguien dijo, si él va, yo no quiero ir al cielo. Digo, santo Dios. Hay que perdonar. Diga, hay que perdonar. De los resentidos se vale el diablo. Dígalo. De los resentidos se vale el diablo, y de los arrepentidos se vale Dios. Una vez más, de los arrepentidos se vale Dios, pero de los resentidos se vale el diablo, que el Señor lo reprenda. Tenemos que perdonar para poder entrar. Es otra dimensión, una economía diferente a la terrenal. Mientras tanto, estamos siendo ministrados. Asimismo, entonces, colocarás la cortina a la entrada del tabernáculo, verso 6, y pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión. Después colocarás la pila entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua en ella, la que conocemos nosotros como la fuente de bronce. Pondrás el atrio alrededor y colgarás el velo a la entrada del atrio. Y ahí habían 4 columnas. Luego tomarás el aceite de la unción, ungirás el tabernáculo y todo lo que hay en él. No solamente estaba la oliva, estaba también el trigo, estaba también la mirra, el incienso, y lo consagrarás a ellos, consagrarás con todos sus utensilios y serás santo. Ungirás el tabernáculo, ungirás además el altar del holocausto y todos sus utensilios, y consagrarás el altar, y el altar será santísimo. Ungirás también la pila con su base y la consagrarás. Entonces harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión, y los lavarás con agua, y vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que me sirva como sacerdote. También harás que sus hijos se acerquen y les pondrán las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, para que me sirvan como sacerdote, y su unción les servirá para sacerdocio perpetuo y todas sus generaciones. Y Moisés, verso 16, y Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado, que dice, así lo hizo. Esto nos habla entonces de la manifestación de Dios. De esta manera quiero que hagan las cosas, y lo vas a hacer de esta misma forma. No solamente las vestiduras sacerdotales, sino que también la unción de Aarón como sacerdote, y a sus hijos un sacerdocio perpetuo. Pero a nosotros nos ha ungido, ya no con un aceite de oliva, nos ha ungido por el Espíritu Santo. Ponga su mano sobre su cabeza y diga, la unción sobre mí. Ponga en el pecho, en mí, y al lado, conmigo. Entonces, la unción sobre usted, eso significa que el Espíritu Santo está sobre nosotros. Es la cobertura inmediata. Hubo cobertura del Padre para Israel, cobertura del Hijo para poder alcanzar a los descarriados de Israel. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso les da potestad a aquellos de ser llamados hijos de Dios. Aquellos que estábamos lejos, apartados del pacto, gentiles pues. Para ellos, nosotros, es el Espíritu Santo. Entonces está sobre nosotros nuestra cobertura inmediata, Espíritu Santo. Luego dice que está el Espíritu Santo en nosotros. Por eso en las figuras del Antiguo Testamento, para el Nuevo Testamento,
convierte el tabernáculo como a Cristo y convierte a la iglesia como tabernáculo y convierte al creyente como tabernáculo. Y dice, ¿o no sabéis que sois templo, sois habitación de Dios, sos morada del Dios vivo? Usted es una tienda de reunión. Usted viene a un encuentro personal con su Hacedor. Ya no le dice Dios Altísimo, el León, el Eterno. Le dice usted, Padre, Padre. Las oraciones de Jesús son Padre. Yo sé que siempre me escuchas. Esa relación padre e hijo constantemente tenía una vida de oración. Así entonces vemos Cristo, la iglesia y el creyente figuran en el tabernáculo. Veamos por favor en el versículo 34, siempre del capítulo 40, capítulo 34, 40. Vamos a ver ahí, por favor. Capítulo 40 siempre, pero vamos a ver el 34. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión. ¿Estamos ahí? Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, cuando la nube, ¿qué era lo que pasaba con la nube? Cuando la nube se alzaba, entonces lo que sucedía ahí era que se alzaba sobre el tabernáculo. Los hijos de Israel sabían que era una señal para ponerse en marcha. Básicamente recibían una luz verde. Pero si la nube no se alzaba, quedaba en rojo. Me refiero a la señal de tráfico. Cuando la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. Con ellos solamente era verde y rojo. El hombre es el que se inventó el amarillo. La nena le dice a su papá, papi, estaba enseñándole, bueno, mija, usted va a aprender cómo manejo yo. No vaya a manejar como su mamá. Entonces le dice, papi, ¿y qué es amarillo? Le dijo, amarillo, bueno, primero le dijo, el verde es, usted puede pasar. ¿Y qué es el amarillo, papi? Usted tiene que acelerar para poder echársela. Y el rojo, más duro, le dijo. Y con cuidado. Entonces la esposa oyó, ¿verdad? La mamá oyó y dijo, pregúntale quién le enseñó a manejar. Él le había enseñado a ella y le reclamaba que por qué manejaba así. Las mujeres dicen siempre, ¿verdad? ¿Quién nos enseña a nosotros? Los hombres. Así que los hombres hay que enseñarle bien a las mujeres. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces notemos no solamente que el santuario en el desierto era un lugar de reunión. Ahí está la columna de fuego por las noches para iluminar, proteger y servía también de calefacción. Luego en el día estaba la nube y esa nube reflejaba una sombra para protegerlos del sol. El Padre cuidó a Israel como una madre cuida a sus hijos. De esa manera el Espíritu Santo ahora nos cuida. Y dice que tiene celo con celo santo porque quiere que nosotros entremos a esa dimensión de pureza, porque tenemos que casarnos. Y la mayoría de ustedes saben, ¿verdad?, de las vestiduras. Yo no veo mucho, ¿verdad?, por qué los colores en el matrimonio.
cuando se realiza una ceremonia. La mayoría vienen de blanco, de mujeres. Es así, ¿verdad? ¿Por qué se visten de blanco? Por pureza. ¿Por qué otra cosa se visten de blanco? Porque se apartan, ¿verdad? La mayoría se piensa que es soltera y va nueva. Y entonces, cuando ya no va nueva, entonces dice, no me puedo vestir de blanco. ¿De qué color se vestirán? Perla, beige, de otros colores. Pero fíjese que cómo está equivocada la humanidad. Que el blanco no solamente significaría la virginidad, sino que el blanco significa que está preparada y está dispuesta para su esposo, como consagración. O sea que aunque no fuera virgen, podría usar blanco porque se va a dedicar, se va a consagrar. Entonces, la iglesia tiene que estar virgen, por supuesto, ¿verdad? Pura, sin mancha, pero sus vestiduras tienen que ser vestiduras de lino fino. Y el lino fino, el color tradicionalmente era blanco. Ahora encontramos variedad de colores, pero originalmente era el blanco. Y ahí lo encontramos nosotros en el tabernáculo, que va a ser las vestiduras que nosotros tengamos para presentarnos delante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces las nubes venían a cubrir en el campamento. Y si notamos nosotros en el capítulo 7 del libro de Números, por favor, acompáñenme a Números capítulo 7, vamos a leer, en el 7 vamos a leer el verso, que vamos a leer el verso número, vamos ahí al 34, el 89. Que yo me quedé sorprendido cuando estaba estudiando, porque la mayor parte de capítulos llegan solamente quizás hasta los 20, 40, pero decía ahí, número 789, padre, se subió como la gasolina. Y me fui, llegué al 59 y todavía como Tomás, incrédulo, llegué al 68 y dije, sí hay 89. Vamos al 789. Y al entrar Moisés en la tienda de reunión para hablar con el Señor, oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y él le habló. Note usted ahora aquí que el Padre, hablando con Moisés en ese lugar que él mismo había pedido que se hiciera, que se levantara. Vemos nosotros la manifestación de Dios de una manera tremenda, que Moisés hablaba con el Señor y oía su voz. Nosotros también hemos tenido el privilegio de oír la voz del pastor. Levante su mano derecha y diga, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él nos va a conducir con su vara y su cayado. Él nos va a infundir aliento. Él va a trasladar todo lo que el Padre le ha dado para que el Espíritu Santo nos recuerde todas las cosas. Porque está nuestro Padre que nos ama con amor eterno. Está el Hijo que es nuestro hermano mayor que dio su vida por nosotros. Y está el Espíritu Santo que es el Consolador, el Espíritu de verdad. El que está no solamente con nosotros o sobre nosotros, en nosotros, sino está con nosotros. Y a Él se le conoce como el Paracleto, uno que va a la par de alguien para ayudarlo. Usted en el camino no va sola. Usted no está solo en su trabajo. Es el Espíritu Santo el que lo va ayudando, asistiendo, que le va dirigiendo, que lo va consolando, que le recuerda las cosas que ya ha leído, oído, y le da la fluidez. Ahora, notemos por favor en Hebreos capítulo 8, verso 5. Vayamos allá a Hebreos. Son alrededor de unos 50 capítulos, combinando el Antiguo Testamento, o más bien el Pentateuco, debo decir, los 5 libros primeros de Moisés y el libro de Hebreos, combinado estos
6 libros, diremos, hay alrededor de 50 capítulos que hablan del tabernáculo. Entonces eso significa una importancia y relevancia que nosotros debemos de conocer. Ahora, ¿por qué debemos de conocerlo? Hebreos capítulo 8, verso 5. Los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las figuras o de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Note ahí, entonces, que la visión que él tuvo fue virtual. En el monte le enseñaron el modelo y le dijeron: de esta manera lo tienes que hacer. Acuérdese que Moisés fue tratado y procesado para llegar a ser el libertador. Y él vio una columna de fuego, una zarza ardiendo. Él pudo ver una nube. Él pudo ser dirigido hacia el pueblo de Israel para libertarlo, aunque al principio le costó convencer al mismo pueblo. A veces a la iglesia hay que evangelizarla otra vez para que recuerde de dónde ha caído. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Ya nos dieron una buena el domingo. Recibimos esa administración. Usted sabe que yo no tengo que decirle, ¿verdad? Que yo no tengo por qué decirle al varón: mire, échese una de estas porque estos los necesitan. No, no, tampoco es el pastor lo ha de saber. Él lo dijo, no, usted sabe que esto es por el Espíritu Santo. No habíamos cruzado ni palabras y él dijo cosas que yo me hubiera dado pena decirle, pero como el Espíritu Santo no le da pena, porque el Espíritu Santo lo ama. ¿Cuántos sienten el amor del Espíritu Santo? Denle una ofrenda de palmas al Espíritu Santo por ese amor. Estamos sudando como que si estuviéramos en sauna, pero bendito Dios que ya está pasando el verano y se acerca el otoño. Así que nos falta como un mes y medio, ahí vamos, gloria a Dios. Vayamos entonces al capítulo 9, por favor, y capítulo 9 y verso 1. Ahora bien, siempre de Hebreos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaba el candelabro, la mesa y el pan sagrado. Este se llama el lugar santo. Entonces, note aquí cómo el Señor escribe por medio de su siervo y le da una descripción de los lugares o secciones en los cuales se componía o se dividía el tabernáculo. Y le habla del lugar santo primariamente. Notamos en el lugar santo que estaba el arca, el candelero y la mesa y el pan sagrado. Esto en sí, como les decía anteriormente, es la manifestación de Dios. En el arca, él tenía la comunión con Moisés. Y podemos ver que esto es algo sobrenatural. El candelero también representa al Espíritu Santo, la mesa, la palabra, a Cristo Jesús, el pan vivo. Pero dice el verso 3, y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto, cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón, que retoñó, y las tablas del pacto, y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle, lo cual representa que el acercamiento, porque notamos aquí que hay también un lugar aparte del lugar santo y el santísimo, que es el atrio. Esas son las 3 divisiones o compartimientos. Notamos ahí que en el acercamiento
de el israelita a Dios era por medio del altar de bronce donde se hacía el sacrificio. Era la fuente de bronce donde se lavaba, y se le conocía también como la fuente, o se conocía también como el lavacro, y luego también el altar de incienso, ahí donde estaban las oraciones del pueblo de Israel. Nosotros ahora sabemos que hay un santuario celestial, y ese santuario allá en el libro de Apocalipsis se abrirá y la gente mirará el santuario original, del cual Moisés recibió un tour virtual, una visión virtual de lo que había arriba para traerlo abajo. Las cosas celestiales vinieron a la tierra para que el ser humano conociera al Dios verdadero, al Dios vivo, al único Dios. Sin embargo, acuérdense que el pueblo de Israel venía de Egipto y ahí había multitud de dioses, y había que desafiar a esos dioses porque eran ídolos y demonios por medio de las plagas que el Señor envió. Así que los juicios de Dios son justos, porque lo que tienden a hacer los juicios es a definir a los hijos de Dios de las criaturas. Cuando algo sucede y viene la disciplina en nuestra vida, es como un juicio de parte de Dios para separarnos del mundo. Y ahí entendemos que la disciplina pues no es muy agradable, dice Hebreos, pero crea en nosotros un espíritu apacible, trae paz, trae calma, sosiego, entendemos, y hasta, a ver, un suspiro, hasta podemos decir, Dios sea glorificado. ¿Se acuerda el trato de Job? Aunque el diablo lo maltrató, Job dice que no atribuyó a Dios despropósito y dijo, así como suspiramos nosotros, hizo él: el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre de Dios bendito, y terminó la última bocarada de aire en sus pulmones. Que haga el Señor como bien le parezca. La doñita le dijo: maldice a tu Dios, bendícelo, ya termina con tu Dios, ya aquí se acabó todas las cosas. No, Dios tenía una manifestación, y era la manifestación del Redentor. Y él dice: yo sé que mi Redentor vive. Imagínense esa fe, nuestro patriarca. Yo sé que mi Redentor vive, y aunque mi piel se pegue al hueso, imagínense esa enfermedad en su piel que le lastimaba tanto. Si nos quejamos nosotros, porque sí son dolorosos, ¿verdad? Los piquetes de zancudo, ¿verdad? Este día me picó uno, pero como soy cristiano, hijo de Dios, ¿verdad? Quería ver, no sé, pero como que quería decirle algo, ¿verdad? Y solo le alcancé a decir: ay, mentiroso, le dije. No sé qué quería haberle dicho, ¿verdad? Pero hasta a mí me dio risa, porque no sé si lo maté, pero le dije: mentiroso. ¿Qué sabe el pobre zancudo, ¿verdad? Pero imagínense, algo en la piel. Sin embargo, Dios lo restauró al final al patriarca. Dios también tiene algo para restaurar nuestras vidas. Entonces, todo lo que el Señor hizo fue guiar a Moisés para que de esa manera pudiera conducir al pueblo de Israel. Ahora notemos que si esto es una sombra, si esto es una figura, si ese es un ejemplo que el Señor dio, en estas tres compartimientos, lugar santísimo, lugar santo y el atrio, podemos ver a Cristo ahí, en esa manifestación gloriosa. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 14, Juan capítulo 14 y verso 1. Aquí vamos a ver la manifestación gloriosa de Cristo y su revelación dentro del tabernáculo. Verso 1: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. ¿Por qué se turbó el corazón del discipulado? El corazón del discipulado se turbó porque vieron a Jesús angustiado de espíritu. Nosotros como padres de familia nos ponemos fuertes
Nos hacemos los valientes cuando nuestros hijos van atrás de nosotros. No podemos demostrarle temor a ellos, porque si ellos nos ven con temor, ellos salen corriendo. Tenemos nosotros que mostrarles el valor, confiar en el Señor, y de esa manera, cuando ellos vieron a Jesucristo angustiado, Él les tuvo que decir: no se turbe vuestro corazón. Dice el Señor Jesucristo: yo voy a estar un poquito más con ustedes, pero ya me voy a ir. También los judíos me van a buscar, porque donde yo voy, ustedes no pueden ir. Imagínense que le diga. Si tan difícil es despedirse del hijo cuando sale uno, ¿verdad?, para casa. Se queda llorando y uno dice: ay, Dios mío. O cuando los deja a la escuela, uno dice: ay, santo, yo me quisiera quedar. Pero lógico, hay que desprendernos, ¿verdad? Y ellos estaban afligidos. Había algo más. Pedro le dijo al Señor: ¿a dónde vas? Y él le dijo: a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Entonces habían muchas preguntas: ¿qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Y el Señor les dice: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay muchos tabernáculos, hay muchas habitaciones, hay muchas moradas, hay muchas casas, hay muchas tiendas, hay muchos santuarios, hay muchos lugares de su presencia. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque yo voy a preparar un lugar para ustedes. Y yo por la fe sé que ese lugar ya está preparado. Levante sus manos y dígale: Padre, gracias, porque ese lugar ya está preparado. Amén. Ese lugar ya está preparado. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Entonces, no solamente es figura el tabernáculo de Cristo, la iglesia y el creyente, pero es figura también de las cosas futuras, como escatología, los eventos que vienen. Porque el tabernáculo se levantaba, era móvil, era portátil. Por eso el nombre tienda es como una tienda de campaña. Se preparaba para llevarse. Así también entonces el Señor dice: voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. El verso 4: y conocéis el camino a donde voy. Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, ¿cuál fue la respuesta de Cristo, el Cristo de la gloria? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí notamos los compartimientos del tabernáculo. El atrio es el camino. Yo soy el camino. El camino es para todo aquel que tenga oídos que escuche la palabra. Salid por el camino, por las calles. Vayan por las veredas. Anuncien, inviten, que la casa se llene. No hay restricciones, cualquiera puede entrar al camino. Y solamente por Cristo pueden ir al Padre. Al camino todos pueden llegar. El tabernáculo todos lo podían ver, pero nadie podía entrar, sino solamente los sacerdotes. Al lugar santísimo no todos los sacerdotes podían entrar, solamente el sumo sacerdote. Jesucristo entonces es el camino. Jesucristo en el atrio se abre para que todos puedan venir a Él. Luego dice que es la verdad, y aquí nos habla del lugar santo. Jesús en el lugar santo es la verdad, porque ahí está el arca del testimonio, porque ahí está el candelero, la mesa, ahí está el altar de incienso. En el lugar santísimo es la vida, porque la vida está en el arca. Ahí no solamente en el arca encontramos nosotros el maná, encontramos nosotros las tablas de los mandamientos y encontramos la vara que reverdeció.
Hay una vida natural y hay una vida también del espíritu. Y esa vida natural, la biológica, la tenemos, pero necesitamos la vida del espíritu. Por eso es que necesitamos llegar al lugar santísimo. Es solamente en el lugar santísimo donde nosotros podemos entrar en la comunión para que Dios nos hable. Continuamos y vemos la revelación de Jesucristo. Conocemos a Jesús, conocemos a Cristo, pero también hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo. ¿Es el mismo? Sí, pero con función diferente. Jesús, mire lo que sucede aquí en Juan mismo, capítulo 4. Vamos a Juan, capítulo 4, y vamos a ver el verso 7, por favor. Juan 7, le dije el verso 14, ¿verdad? Juan 4, perdón. Juan 4, me disculpa, es el capítulo 4, verso 7. Así. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y entre paréntesis el autor dice: porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Es más, ni se hablan, pues. Se hacen a un lado, disimulan. Cuando el samaritano ve al judío, se pasa al otro lado. Cuando el judío ve al samaritano, se quita del lugar. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? ¿A quién estaba viendo la samaritana? La samaritana estaba viendo a Jesús. Jesús, el hijo del carpintero. Jesús, el que se sentó en el pozo. Jesús, el sediento. Lo vio con ojos naturales. Jesús, en el camino, se encontró con esta mujer. Ahora más adelante, notemos en el capítulo 3, pero siempre de Juan, capítulo 3 y verso 1. Había un hombre de los hijos de los fariseos, llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Ya no es sencillamente Jesús, el hijo de José. Ahora Nicodemo dice: tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no lo envía a hacerla. ¿Qué significa eso? Que ya entró al lugar santo y ya él está conociendo la verdad. Él conoce, Nicodemo conoce a Jesús, pero ahora como Cristo. Jesús Salvador, pero Cristo el Mesías. Ya es una revelación. Continúa. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Como le dijo la niña al papá, tan grandote, papi, no sabes. ¿Cómo que no captaste si eres el maestro? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Dele una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Amén. Entonces, vemos en Mateo capítulo 16, por favor, y verso 13, Mateo 16, 13. Quiero que veamos aquí al siervo del Señor Pedro. 16 y verso 13. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros dijeron Jeremías o uno de los profetas. Y él le respondió, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Respondió Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió y le dijo, bienaventurado, 2 veces dichoso, bendecido para bendecir, digno de ser congratulado, felicitado. Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa revelación la recibe de los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que era él el Cristo. ¿Por qué? Porque todos necesitaban recibir la revelación. La samaritana dijo, Jesús, un hombre ordinario, común, corriente. Nicodemo dijo, no, señores, si algo hace es porque lo ha recibido de Dios. Este es Cristo. Pedro contestó y dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesucristo se reveló a nosotros como el camino. Entramos a la puerta y pasamos al reino. Ahora en el reino Él se revela a nuestra vida y ahí conocemos los misterios cuando entramos nosotros a su misma presencia, la presencia del lugar santísimo. Para ello se nos abre la puerta y nos conducen a la iglesia. A Pedro le dice, aquí está la llave. Tienen que entrar reconociendo que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. No es Esteban, no es Elías, no es José, no es Quirio, nadie más sino solamente el Hijo de Dios. Por lo tanto, la iglesia predica a Cristo, pero tenemos que entrar también a reconocer lo que Apocalipsis nos dice. Por favor, capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2.
y verso número 1. Aquí tenemos nosotros ya a la iglesia dentro del tabernáculo. Leamos el verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Eso significa el atrio. Se ve que trabaja, se ve lo que hace, no soporta a los malos, somete a prueba a los que se dicen ser apóstoles y los ha hallado mentirosos. Tiene perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Verso 4. Pero tengo contra ti, ¿qué dice? Que has dejado tu primer amor. El primer amor se deja en el lugar conocido como el atrio, porque ahí se miran las cosas naturales. Por poco desmayo, dijeron los siervos, al ver la prosperidad del inconverso, del impío. Mientras nosotros padecemos de esta tos que no nos deja, estos se ponen cada día más robustos, hasta chapudos están, dice, y te están blasfemando. No, le dijo, espérate, búscalos en la eternidad. Y los buscaron en la eternidad, no están. Y tú, con tosecita, pero entraste al cielo. ¿Qué querías? ¿Andar de ricachón y perder tu alma? Oh no, Señor, gracias, esa tos me hizo buscarte. Ese aguijón me hizo humillarme a tu presencia. En el atrio, ahí está la pérdida del primer amor. Luego vamos al lugar santísimo y ahí dice: sin embargo tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Cómo se puede discernir el espíritu de nicolaita en la iglesia? Por el medio del Espíritu Santo. Y ahí entonces se necesita la revelación de la lámpara, que es la palabra. Se necesita la comunión del Espíritu en la mesa de los panes de la proposición, porque solamente ahí en el 7º día se podía comer. No cualquiera, solamente los que habían sido delegados para cambiar los panes antiguos y poner los nuevos para la siguiente semana. Duraban 7 días los panes, entonces era un alimento perfecto. Cuando el Señor ministra allá con los discípulos camino a Emaús, al partir el pan sus corazones se abrieron. Cuando participamos de la cena del Señor, nuestros corazones se abren, se rompen las cadenas. Hay cosas sobrenaturales que nos dan la liberación y conocemos los hechos de los nicolaitas. Pero entramos al lugar santísimo. Lea el verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré a comer del árbol de vida que está en el paraíso de Dios. Ya solamente en el lugar santísimo es donde el hombre puede entrar para comer el árbol de la vida. Ese árbol en el cual fue privado Adán. Pusieron querubines cuidando el paraíso para que no entrara y comiera del árbol. Pero ahora a nosotros se nos abre para que podamos comer del árbol de vida. Concluyamos aquí con el creyente. 1 Corintios capítulo 15, verso 38. Vamos a ir a 1 Corintios, por favor. 15, 38. Me confirma si ya lo tiene, por favor, para leerlo todos juntos. 15, y vamos a ver el verso 38, ¿verdad? Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. ¿Está ahí? Sino que una es la de los hombres, otra de las bestias, otra de las aves y otra de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria del celestial es una y del terrestre es otra. Entonces aquí vemos en el lugar llamado atrio al hombre natural. Al que ve usted ahorita es al hombre natural. A quien yo veo es a la mujer natural, al hombre natural. Pero en el lugar santísimo yo veo a la mujer espiritual.
¿Cuántos sintieron la presencia de Dios en la oración del lunes? A mí me quebrantó, sabe que yo entré y ya estaba una hermana postrada aquí en el altar. Solo de verla me quebrantó mi corazón y me hizo recordar a mi mamá. Y me postré ahí y se me olvidó todo. Me desahogué, me ministré, me desinflé, me volvieron a inflar, me consolaron, me ministré. Porque cuando uno ya entra al lugar santo, es el hombre espiritual, el que está dentro, que le llaman el hombre interior, la mujer interior, esa nueva naturaleza que se impacta. El hombre natural tiene nostalgia, ¿verdad? Me acuerdo de aquello, me acuerdo de lo otro, pero en el lugar santo ya es espíritu, ya no es emoción. ¿Para qué? Para proyectarnos al lugar santísimo, y ahí es el hombre celestial. Ese ni yo lo conozco, solamente que seré un ser glorioso. A usted ya no lo voy a reconocer en esa gloria. A Cristo, si alguien lo conoció en la carne, no lo va a reconocer porque Él es glorioso. Y va a ser una dimensión, si alguien lo conoció antes, no es en la dimensión que está. Que aún hasta Juan, el apóstol del amor, que se recostaba sobre el pecho del Señor, imagínense qué intimidad tenía y el conocimiento, la confianza. Y que cuando llega al cielo se confunde y empieza a adorar a un ángel. Dijo, pero pensé que eras tú, Señor. No, hombre, le dijo, yo soy el siervo de Jesús. Levanta y adora a Dios. ¿Quiénes son estos? Le preguntan a Juan. Señor, tú lo sabes, estos vienen de gran tribulación. Ni eso sabía, imagínense. Menos nosotros, dijo el apóstol. Si él, que era el que se recostaba con el Señor, no sabía los que venían con vestiduras de lino fino, con palmas en sus manos, ¿cuánto no vamos a saber nosotros? Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Pero la misericordia de Dios está sobre nuestras vidas. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Al concluir, Señor, esta enseñanza, te pido que tu Espíritu Santo sea sobre cada vida y sobre cada corazón. Que tú, oh Dios, des esta palabra a cada uno de mis hermanos que están, Señor amado, con nosotros en esta reunión. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque a través del Antiguo Testamento podemos ver las figuras y todo el acontecer de lo que en el Nuevo Testamento Cristo tenía para nosotros. Gracias por tu buena palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Y hoy te pedimos por los que han de creer en ti. Aquellos que están caminando, Señor amado, sin rumbo, sin dirección, sin propósito en sus vidas, ven y revélate a ellos, Padre. Te pido que estés con nosotros también para que seamos portadores de esta palabra y que podamos conducir a muchos al conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y te bendecimos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Sean bendecidos para bendecir. Dios está en medio de nosotros. Denle una ofrenda de palmas al Señor Jesucristo.